está viendo la pantalla? ¿Se ve la clase? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. ¿Se ve que estoy pasando las diapos? Sí, doctor, sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a empezar. Muy bien. Hoy día toca glomerulonefritis, toca sobre todo glomerulonefritis membranosa y membrana proliferativa. Así que antes de ello vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Ya? ¿Qué cosa es glomerulonefritis? Bueno, dentro de las causas de enfermedad renal crónica, eh, la primera y la segunda causa pues es diabetes e hipertensión, pero la tercera causa y sobre todo en países latinoamericanos es glomerulonefritis. Así que este es un tema importante debido a ello, ¿no? Y no solamente es importante porque causa enfermedad renal crónica terminal que seguramente va a llevar a diálisis, sino que también genera otras complicaciones, sobre todo disfunción del sistema inmune, puede causar desnutrición, riesgo de infecciones, de trombosis, etcétera. Entonces, tiene también otros componentes que lo hacen una enfermedad bastante importante y bastante complicada de manejar en realidad. Pero bueno, como hablábamos hoy en la mañana, ¿qué cosa es glomerulonefritis en palabras simples? Pues es una injuria glomerular, ¿ok? Es un daño en el glomérulo. Principalmente en el glomérulo, vamos a ver más adelante que no solamente se daña el glomérulo, sino también pudiera haber una lesión de los vasos, ¿no? Tubulares o también del mismo túbulo y el intersticio, ¿ok? Entonces, las glomerulonefritis pueden ser primarias o secundarias. ¿Qué quiere decir primaria? Primaria siempre en medicina quiere decir que es un órgano el comprometido. En este caso, el riñón. Secundaria quiere decir que hay una enfermedad sistémica, ¿no? Que puede ser una enfermedad autoinmune como lupus, algún cáncer, alguna infección, etcétera, alguna enfermedad sistémica y que está generando un daño en el riñón, así como en otros órganos. El riñón es uno de los que está siendo alterado y en este caso el daño renal es tipo glomerulonefritis. Y como les mencionaba, pues el daño renal no solamente va a ser del glomérulo. Es cierto que le han puesto ese nombre de glomerulonefritis, pero en realidad es todo, toda la nefrona. Puede generar daño glomerular, túbulo intersticial y daño vascular. Pero claro que el daño más importante y el daño clínicamente más significativo va a ser glomerular, ¿ya? Y bueno, para esto tenemos que conocer pues el glomérulo, ¿no? Eh, Acá está la parte importante del glomérulo. Miren que acá está un vaso aferente donde llega la sangre, ¿no? El glomérulo, y acá está un vaso eferente donde sale la sangre. Y aquí donde entra el glomérulo, pues ahí está todo el penacho vascular, ¿ya? Y este penacho está rodeado de epitelio mesangial, que es el mesangio, ¿ya? Y también hay dos epitelios muy importantes. Está el podocito, también llamado epitelio visceral, ¿no? El podocito, también llamado epitelio, célula visceral o epitelial visceral. Y por otro lado, aquí que recubre la cápsula de Bowman, hay otro epitelio, el epitelio parietal, ¿ok? Epitelio parietal, que está por encima de la cápsula de Bowman, ¿ok? Este epitelio usualmente es así, este, no es cuboidal, es más bien medio aplanado, mientras que el podocito más o menos tiene esta forma, ¿no? Y tiene unas proyecciones que le llaman los procesos podocitarios o los pies, ¿no? Del podocito, ¿ya? Y bueno, esto está más o menos en esta distribución. Hay una especie de diafragma o espacio, por así decirlo, entre cada uno de los procesos podocitarios. Y esto está justamente por debajo de qué? De la membrana basal glomerular. Miren esta línea azul, es la membrana basal glomerular. Hacia adentro de la membrana basal glomerular, ¿quién está? El endotelio, ¿ok? Esta es el endotelial fenestrada, ahí está el endotelio glomerular. Entonces, ¿quiénes forman la membrana basal glomerular en palabras simples?
Pues lo va a formar el endotelio, la membrana basal glomerular y el podocito con sus procesos podocitarios, ¿ya? Resaltar que la membrana basal glomerular además tiene varios componentes, ¿no? Está la membrana interna, que está de glicoproteína, la membrana densa de colágeno y una membrana externa de glicoproteína. ¿Ok? Entonces esos son los tres componentes de la membrana basal glomerular. Bueno, si bien es cierto, son tres los principales componentes de la membrana basal glomerular, lo cierto es que no son tres, son cuatro. Es más, la cuarta capa no está en la gráfica. ¿Alguien que me diga cuál es la cuarta capa para ponerle 20? ¿Alguien, algún voluntario? Perdieron su 20. Hay una capa que está por encima, ¿no?, del endotelio, que es la glicocálix. Es una capa de glicoproteínas también, tienen carga negativa, ¿no? Y que también sirve para rechazar, en cierta medida, a las proteínas, dado su carga eléctrica, ¿no? Entonces, el glicocáliz, que ha sido en los últimos años bastante estudiado, puede también estrecharse y esto aumentar la probabilidad de microalbuminuria o de albuminuria o de proteinuria, ¿ya? Entonces, existe una corta capa, no está dibujada acá, se llama el glicocáliz. Muy bien. Antes de decir esto, de todo el glomérulo, ¿cuál es la parte más importante del glomérulo? La parte más importante del glomérulo es la membrana basal glomerular. Y ya dije que la membrana basal glomerular está compuesto por tres capas, o siendo más exactos, por cuatro capas. Si la membrana basal glomerular llega a destruirse, en algún punto se destruye de manera importante, hay una solución de continuidad, y de tal forma que las células que están en los capilares pueden pasar a este espacio de Bowman. Entonces, basta que ocurra eso, ese glomérulo ya no sirve. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque la función del glomérulo es servir como una coladera. Pero imagínate que a tu coladera le hagas un hueco. Por ahí todo se va a filtrar. Y por lo tanto, el glomérulo deja de funcionar. ¿Ok? Miren lo que estoy diciendo. Esto es un concepto muy, 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 muy importante, ¿ah? Si se destruye la membrana basal glomerular, el glomérulo pierde completamente su función. ¿Ok? Para que nunca se olviden, es como si fuera una coladera. De pronto le haces un hueco a la coladera, pues ya la coladera ya no sirve. Algo parecido ocurre acá, ¿ya? Y esto tiene su correlato anatomopatológico, por si acaso. ¿Cómo nos damos cuenta, del punto de vista anatomopatológico, que la membrana basal glomerular se ha roto? ¿Qué tendríamos que ver en la histopatología de una biopsia renal? A ver, otro 20. ¿Qué tipo de lesión? ¿Nadie? Están perdiendo 20. Ya, pues las crecientes, las semilunas. Ver semilunas sobre crecientes es sinónimo a ruptura de la membrana basal glomerular. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Ya. Doctor, ¿y cómo se presenta una glomerulonefritis ante mí? La glomerulonefritis puede presentarse como le dé la gana. ¿Ya? Doctor, que a mí me han enseñado nefrótico y nefrítico. Bueno, te cuento que eso es algo clásico, pero la glomerulonefritis puede presentarse como le dé la gana, ¿no? Desde asintomático, pasando por hematuria asintomática, hematuria grosera, recurrente, nefrítico, nefrótico, proteinuria asintomática o en rango no nefrótico, insuficiencia renal aguda, ¿no? Que actualmente en realidad este término está un poco desfasado de esto de insuficiencia renal aguda porque ahora se estila hablar de enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda
o injuria renal aguda, ¿no? Entonces, en realidad, más sería una enfermedad renal aguda, ¿no? Enfermedad renal crónica, ya sea como crónica o como crónica terminal, ¿no? Y también tiene una forma de presentación un poquito diferente que tal vez está un poco sobre la paga con lo que acabo de mencionar con la enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, que es la glomerulonefritis crónica y aguda, ¿no? También tienen más o menos al mismo tiempo, ¿no? 3 meses. ¿Qué es glomerulonefritis rápidamente progresiva? Justo es último que he puesto porque algunos utilizan esta terminología, ¿ya? Tener en cuenta que cuando uno habla de glomerulonefritis rápidamente progresiva, no es un tipo especial de glomerulonefritis, no es un hallazgo anatomopatológico. Tiene un correlato anatomopatológico, pero no es un patrón anatomopatológico, por así decirlo. Más no se nota la velocidad y la severidad de la glomerulonefritis. ¿Ok? Porque glomerulonefritis rápidamente progresiva quiere decir que rápidamente se te está comiendo el riñón, en otras palabras. Pero ¿cómo me doy cuenta de que esta glomerulonefritis se está comiendo, sea la que sea? ¿Cómo sé que rápidamente se está comiendo el riñón? Porque la tasa de filtración va a caer más del 50% en poco tiempo. Usualmente, en menos de 3 meses, la tasa de filtración cae más del 50%, el basal. O en la anatopatología, en la histopatología veo más del 50% de glomérulos con crecientes, ¿no? Eso es igual a glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Porque esas crecientes es igual a la destrucción de la membrana basal glomerular, o sea, glomérulos que ya no sirven, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? La glomerulonefritis rápidamente progresiva no es un tipo de glomerulonefritis, no es un patrón histopatológico. Tiene un correlato, sí, pero no es una entidad de glomerulonefritis per se, ¿ok? Eso, que métenselo bien en su cabeza. Te da una idea más de severidad, de velocidad del cuadro, pero no es una glomerulonefritis primaria, ni menos secundaria, ¿ya? Entonces, espero que haya quedado claro el término de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es como una especie de tipo de presentación clínica patológica, ¿ya? Pero no es una entidad per se. Eso que quede claro ese concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una membranosa puede ser una rápidamente progresiva, sí. Si cae la tasa de filtración 50% puede ser. Pero tú una membrana proliferativa puede ser rápidamente progresiva, sí. Una mesangial puede ser rápidamente progresiva, sí. ¿Se dan cuenta? Una rápidamente progresiva es una expresión clínica y anatomopatológica de una glomerulonefritis primaria. Ya, espero que haya quedado claro el concepto. Y si no, por favor, pregunten. Interrumpan para preguntar. No levanten la mano. Muy bien, sigamos. Hematuria. La hematuria es el otro componente muy importante en el examen de orina. Aparte que puedo ver proteinuria, tengo que ver hematuria, ¿no? Y hematuria denotada sobre todo por más de 2 glóbulos rojos por campo de alto poder, ¿no? La hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Macroscópica quiere decir que la estás viendo y micro que no la ves, ¿verdad? Pero se está dando. La hematuria también pudiera ser asintomática o sintomática, dependiendo si el paciente tiene síntomas. Otros síntomas, obviamente, aparte de la hematuria. Y tal vez lo más importante cuando uno ve una hematuria es definir si esta hematuria es glomerular o no glomerular. Obviamente que si es glomerular, esto es sinónimo de decir, oye, encontré una glomerulonefritis. Y si es no glomerular, pues puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una necrosis tubular aguda, puede ser una piedra, puede ser un cáncer, pueden ser miles de otras cosas más, pero no glomerulonefritis, ¿ya? Lo normal es que excretemos más o menos 100.000 glóbulos rojos en 12 horas. Eso tenerlo en cuenta. La hematuria es una cosa rara, no es común, ¿ok? El 5% de la población general en algún momento habrá tenido hematuria, ¿ya? Y la hematuria además también puede ser pues transitoria, episódica, persistente o aislada. Miren varias formas de presentación de la misma hematuria. Pero como dije hace un rato, lo más importante es saber si esto es glomerular o no glomerular.
Y para eso tengo que hacer un análisis de los glóbulos rojos en orina. ¿No? Estos glóbulos rojos que estoy perdiendo, tengo que analizarlos. Y existe un término que se llama glóbulo rojo dismórfico, ¿ya? Dismórfico. Entonces, estos glóbulos rojos dismórficos, hay que cuantificar el porcentaje. Es decir, por ejemplo, doctor, tengo 50 hematíes en orina. Perfecto. ¿Qué porcentaje de estos son dismórficos? ¿No? Y se vuelven dismórficos porque uno asume que esto viene de arriba, no del riñón. Pierden su forma, ¿no? Al pasar por los tulis, por todo eso, pierden la forma. Entonces, la literatura dice, los estudios dicen que si los dismórficos son menos del 40%, la probabilidad de que la hematuria sea de origen glomerular es baja. Si los dismórficos están entre el 40 y 70%, la probabilidad, digamos que es intermedia. Pero si existe más del 70% de dismórficos en el examen de orina, ¿no? En estos hematíes que tengo, pues la probabilidad de que esta hematuria sea de origen glomerular es bastante alta. Sin embargo, existen otros glóbulos rojos que son mucho más específicos de que la hematuria venga de origen glomerular. Y estos son los acantocitos. Los acantocitos, que son glóbulos rojos que tienen unas proyecciones, se consideran mucho más específicos que los dismórficos. Y solo necesito encontrar más del 5% para decir que es de origen glomerular. ¿Ok? Entonces, hematuria de origen glomerular son glóbulos rojos alterados, ya sea por el estrés osmótico o químico que ocurre a nivel glomerular. Los hematíes más poderosos, más específicos para esto son los acantocitos, que deben ser más del 5%. Otro rasgo importante es dismórficos, más del 70%. Otra cosa que te hace pensar que es glomerular es que no hay coágulos. Es una hematuria sin coágulos. Solamente se coagula lo que es no glomerular. Si el paciente dice, doctor, es una hematuria y ve unos coágulos, pues firma que es no glomerular. Ya eso es un dato contundente. Los coágulos, no se forman coágulos si vienen de glomérulo, por favor. Eso es muy importante tenerlo claro. Y por otro lado, los cilindros hemáticos. Si hay cilindros hemáticos, definitivamente tiene un origen tubular, tiene un origen alto. Lo más probable es que sea glomerular. La proteinuria, el otro amigo de la glomerulonefritis. ¿Cuánto vamos a llamar proteinuria? Cuando existe más de 200 miligramos de proteínas en 24 horas. Lo cierto es que nosotros solemos, la gran mayoría de adultos secreta menos de 100 miligramos en 24 horas. Solamente un porcentaje menor en realidad secreta un poco más. Lo otro que también hay que tener en cuenta es que la proteinuria puede variar en el día y puede variar con lo que tú hagas, ¿no? Y puede variar también con la cantidad de proteínas que tengas en tu sangre, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en claro, ¿ok? Bien, sigamos. La proteinuria puede tener, así como la hematuria, puede tener diversos orígenes. Mira que puedes tener una proteinuria de origen glomerular, una de origen tubular, una por sobreproducción sistémica, por ejemplo, tienes una gamapatía monoclonal y tienes un montón de IgG, pues la IgG sí se puede filtrar, ¿no? Pero al tener más IgG, pues vas a filtrar más y vas a tener más proteinuria. Pero también pueden haber proteinuria de origen tisular, por ejemplo, ¿no? Tienes una cistitis intensa, ¿no? De todas maneras se va a producir una especie de moco, una especie de exudado a nivel de la orina. Pudiera aumentar esto el nivel de proteínas. Entonces, si te haces un examen de orina, pudiera salir una o dos cruces de proteinuria. Sin embargo, pues no es cierto, ¿no? No, esta proteinuria vendría a ser principalmente de origen tisular y no de origen glomerular, ¿sí? Hasta aquí algunas dudas, preguntas, por favor. Estoy haciendo este pequeño preámbulo para que las cosas queden claras con respecto a glomerulonefritis.
Doctor, buenas noches. Disculpe, usted mencionó la formación de coágulos. Mencionó que si, o sea, quiero que me corrija. Cuando hay formación de coágulos es porque es una glomerulonefritis, ¿verdad? No, no. O era al contrario. Como el hematíe viene de arriba del glomérulo, ¿no? Y pasa por todos los túbulos, ¿no? Este, es una filtración de hematíes porque hay una alteración en la membrana basal glomerular. El hematíe es el que se filtra. No se filtran todos los productos de la coagulación, ¿no? De tal forma que esto no permite que se formen coágulos. En cambio, cuando es una hematuria no glomerular, por ejemplo, una piedra que rasgó un uréter, ¿no? Pues sí, va a salir sangre por ahí y, y van a estar todos los factores de coagulación y se van a poder formar coágulos. Entonces, cuando es glomerular, no coágulos. Cuando es no glomerular de otra parte que no es el glomérulo, sí pueden haber coágulos. ¿Sí? ¿Así se quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. La proteinuria puede ser, como dije, transitoria, puede depender hasta de la postura, puede depender de lo que tú comas, ¿no? Pero lo que nos va a generar realmente va a tener una connotación clínica es cuando la proteinuria sea sobre todo más de 1 gramo. Bueno, si es más de 500 te tiene que llamar la atención definitivamente, pero algo que nosotros le llamamos clínicamente importante es cuando pasa el gramo, ¿ok? Y lo otro es si es persistente, ¿ya? Proteinuria persistente, porque quiere decir la persistencia de algo siempre quiere decir que realmente hay un problema. La no persistencia de algo, pues solo se resolvió el cuadro, ¿no? Y por lo tanto no amerita tratamiento. Y muchas cosas en medicina, muchos problemas se remiten espontáneamente, espontáneamente entre comillas, porque nunca es espontáneamente, no es por arte de magia, sino que tu cuerpo lo logra contener, lo logra solucionar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de proteinuria glomerular? Pues hay varios, ¿no? Puede haber una alteración de la glicocálix, de estos glicosaminoglicanos y también alteración en la carga eléctrica de la misma membrana basal glomerular y aumentar eh, la filtración de proteínas, mutaciones genéticas, la selectividad de los mismos poros va a generar que uno pierda cierto tipo de proteínas, la selectividad de la forma también, la disrupción de la pared de la membrana basal glomerular, obviamente, esto va a generar que se pierdan proteínas, ¿no? Ya sea por un daño de radicales libres, enzimático, etcétera, ¿no? Y también, por si acaso, las proteínas se filtran normalmente, hemos dicho que usualmente filtramos menos, perdón, eliminamos menos de 100 miligramos de proteína, pero lo cierto es que filtramos una buena cantidad, un poco más de la cantidad que he mencionado, pero de todo esto que se filtra también se va a reabsorber proteína, ¿no? Se reabsorbe la proteína también en los túbulos, así como se reabsorbe sodio, también reabsorbemos proteínas, te cuento, ya es normal. Y también se secretan proteínas dentro de los túbulos, ¿no? Bueno, eso ya lo van a repasar con calma cuando hable un poquito más de esto, pero les estoy diciendo que estos podrían ser los mecanismos de proteinuria glomerular. Muy bien, entonces hablemos rápidamente del síndrome nefrótico, ¿no? El síndrome nefrótico, pues proteinuria masiva, más de 3 gramos en 24 horas por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿A qué se asocia el síndrome nefrótico? Pues a proteínas bajas, sobre todo hipoluminemia, edemas debido a la hipoluminemia, hiperlipidemia severa e importante, los colesteroles más elevados los he visto en síndrome nefrótico, ¿no? Y no solamente esto, sino también triglicéridos, lipiduria, uno empieza a eliminar lípidos en la orina, cuerpos grasos ovales, ¿no? Hay un aumento de riesgo de trombosis porque también se van a filtrar algunas proteínas que son importantes para la formación del coágulo o para evitar la formación del coágulo, ¿no? Riesgo aumentado de infecciones, ¿por qué? Porque voy a perder complemento, voy a filtrar IgG y por lo tanto me aumenta un riesgo, me aumenta más la probabilidad de infecciones. Debido a toda esta disfunción metabólica
hay un aumento de riesgo de aterosclerosis acelerada y debido a que mi riñón va a ser una coladera abierta, pues va a haber riesgo de desnutrición. Aquí envío una tabla de qué cosas vamos a perder por el riñón, ¿no? Tanto cosas antitrombóticas como protrombóticas, ¿no? Y hay un montón de anormalidades en el sistema de coagulación en la hemostasia en un paciente con un síndrome nefrótico. Recordar, obviamente, que a más intensidad del síndrome nefrótico, mayor probabilidad de alteraciones, no solamente del complemento, sino también de todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Metabólicas, cardíacas, inmunes, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Por último, mencionar que la clasificación de la glomerulonefritis ha cambiado en los últimos años. Actualmente la clasificación de la glomerulonefritis se basa principalmente en el mecanismo fisiopatológico de la lesión. Antes se basaba más en los hallazgos histopatológicos, pero ahora tratamos de que se basen en la fisiopatología. Recordar que hay un patrón histopatológico. Por ejemplo, cuando decimos glomerulonefritis membranosa, tiene el patrón membranoso. Cuando decimos glomerulonefritis membrano proliferativo, tiene el patrón histológico membrano proliferativo. Doctor, es una glomerulonefritis mesangial, tiene el patrón histopatológico de mesangial. ¿Okay? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, para la clasificación no solamente se toma en cuenta el mecanismo fisiopatológico, el patrón histológico, sino también van a haber instrumentos para graduar esto, ¿no? También se tiene que buscar otros hallazgos adicionales, como yo les decía, la glomerulonefritis no solamente daña el glomérulo, también puede dañar el túbulo y los vasos. Entonces puede ser que, por ejemplo, tengas una glomerulonefritis membranosa y a la vez esté asociada a alguna vasculitis, por así decirlo, o a un síndrome antifosfolipídico. Muy bien, y vean cómo que si el paciente tiene un síndrome nefrótico, lo más probable, y sobre todo si es niño, glomerulonefritis de cambios mínimos, membranosa o glomerulosclerosis focal y segmentaria. Pero si es nefrítico, probablemente sea alguna glomerulonefritis crescéntica, que tenga crecientes, o que sea una glomerulonefritis proliferativa difusa, aguda, que podría ser, ¿no? ¿Ya? Entre un nefrótico y un nefrítico, obviamente peor es tener nefrítico que nefrótico, ¿ya? Genera más daño renal y aumenta la mortalidad. Nefrótico es peor que nefrítico. Y sobre todo es peor porque la gran mayoría de nefríticos hay una ruptura de la membrana basal glomerular. Otra forma de clasificar a las glomerulonefritis desde el punto de vista histopatológico es clasificarlas en función a si son proliferativas o no son proliferativas. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Si hay un aumento de células, en un aumento de células en la histopatología o no hayan aumentado las células en una biopsia, ¿no?, renal. Si hay un aumento de células, vamos a decir que esto es proliferativo, está proliferando, entre comillas. La proliferación puede ser mesangial, puede ser células parietales, puede ser de glóbulos rojos, de neutrófilos, etc. ¿No? Proliferativa. Y no proliferativa quiere decir que no se ve esto en la histopatología, sino se ve tal vez la membrana basal engrosada y nada más. Probablemente haya dejado de funcionar, pero ese es el cambio importante. No vamos a ver proliferación, aumento de la celularidad en este tipo de glomerulonefritis. ¿Ya? Y actualmente se conocen principalmente 5 mecanismos fisiopatológicos que generan glomerulonefritis en general. Puede ser por complejos inmunes, puede ser pausinmune, y sobre todo acá está el ELANCA o la glomerulonefritis C3. Perdón, que está acá. El otro mecanismo es anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿ya? Y de todas las enfermedades de glomerulonefritis, la glomerulonefritis contra la membrana basal glomerular es la más agresiva, es la peor de todas. Es la que casi en el 100% de los casos debuta como glomerulonefritis
rápidamente progresiva y con un montón de crecientes, más del 50% crecientes. ¿Ok? También hay una glomerulonefritis asociada a un pico monoclonal, ¿ya? Glomerulonefritis monoclonal. O también puede ser una glomerulonefritis C3 asociada por una alteración de la vía del complemento, la vía alterna, sobre todo ella, que es la que se suele alterar y la que está constantemente activada. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, duda, por favor. Ya. Bueno, vamos a hacer un pequeño break de 3 minutos para que vayan al baño, se laven la cara y sigamos avanzando porque todo está muy silencioso. Siento que se han echado a dormir. Así que break de 3 minutos.
Aló, no sé si me escuchan. Aló, ¿escuchan? Sí se escucha, doctor. Sí, se escucha, doctor. Ya, perfecto. Si hay alguna pregunta, por favor, por acá de una vez. No me escriban porque no estoy leyendo nada de lo que escriben. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ya. Bueno, a ver. Existen diferentes tipos de clasificaciones. Uno entra a clasificaciones de glomerulonefritis y se va a chocar con un montón de cosas. Esta es la clasificación más simple y más sencilla de entender según su fisiopatología, ¿no? ¿Dónde está la fisiopatología? Acá está, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que yo les recomiendo que se aprenda, ¿no? Entonces, puede ser por complejos inmunes, el glomerulonefritis mediado por complejos inmunes, puede ser asociado a ANCA, anticuerpos antimembrana basal glomerular, monoclonal, una glomerulonefritis monoclonal por una inmunoglobulina monoclonal, o puede ser una glomerulonefritis C3, ¿ya? Esto es lo actual, lo fisiopatológico. Mira, si es complejo inmune, ¿qué puede ser? Bueno, puede ser una nefropatía IgA, ahí está complejos inmunes asociados a inmunoglobulina, nefritis lúpica, complejo inmune, glomerulonefritis relacionadas a infección, y se forma el anticuerpo y se forma el complejo inmune, y así, ANCA también, ¿no? ANCA C, ANCA P, por ejemplo, la monoclonal puede ser una membrana proliferativa, perdón, asociada tal vez a mieloma múltiple, ¿no? O una glomerulonefritis C3 que puede ser una glomerulonefritis, por ejemplo, en el cual va a estar alterada la vía alterna del complemento, ¿no? Y esto va a generar un daño glomerular, ¿no? Entonces, siempre les aconsejo que se base en esta clasificación fisiopatológica, ¿no? De daño, ¿no? Para clasificar a su glomerulonefritis. Ojo, este es el mecanismo fisiopatológico. Muy bien, lo siguiente que tienes que ver es, ¿cuál es el patrón histopatológico? Miren, una cosa es el patrón histopatológico, que es esto de acá, y otra cosa es el mecanismo de daño o la fisiopatología. Son cosas diferentes, ¿ah? No sé si hasta acá lo entendieron. Si entienden esto, estamos bien. Si no, hemos fracasado. A ver, preguntas. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bueno, parece que está todo claro. Muy bien. Entonces, estos son los mecanismos fisiopatológicos. Este es el patrón que yo voy a encontrar de daño. Y ojo que pueden haber múltiples patrones. ¿Cuáles son los patrones? Mesangial, membrana proliferativo, proliferación endocapilar, crecientes, que también es extracapilar, exudativo o esclerosante. Y puede haber un mix de estos patrones, por si acaso, ¿ya? Obviamente hay un patrón que predomina y a veces hay varios que están metidos ahí, ¿ya? Son patrones histopatológicos. También existe una clasificación en función al patrón, ¿ya? Entonces, para que me entiendan esto, hagan de cuenta que ustedes, voy a hacer esa analogía a ver si me entienden un ratito. Ya, entonces decimos, está la fisiopatología, el mecanismo fisiopatológico, está la parte histopatológica, y después lo otro que tú tienes que calcular son otras cosas adicionales, como cuál,
Por ejemplo, algún score de daño para saber severidad. Hallazgos adicionales. Hemos dicho que no solamente daño glomerular, sino también puede ser tubular o túbulo intersticial. Bueno, también lo describe. Otro, entender que cuando hay un daño, este daño no solamente va a ser agudo. Puede ser que tú lo estás viendo ahorita, pero ¿qué tal si el problema ya tenía meses? Y ya puede haber un daño crónico. Es más, un daño irreversible crónico. Entonces también existen scores para ver esa parte. ¿Ya? Scores de cronicidad. Muy bien. Les decía más o menos para que me entiendan esta pequeña analogía, ¿no? Hagan en cuenta que ustedes acuden a una ciudad y la encuentran completamente destruida, ¿no? La encuentran destruida y entonces se ponen a buscar a ver qué ha pasado, hay sobrevivientes o no, y de pronto ven un poco de agua ahí desparramada por las calles, ¿no? Entonces se preguntan, ¿qué pasó acá? ¿Por qué todo se destruyó? ¿No? Y como ven bastante agua y ven que esto estaba cerca de la orilla del mar, pensarán, ¿no habrá sido un tsunami tal vez? ¿No habrá sido culpa del agua, el daño que estamos viendo en esta ciudad? Entonces, llevando esto a la glomerulonefritis, el patrón histopatológico sería justamente ello, ¿no? Encontrar la ciudad destruida y tal vez con un poco de agua. Entonces, esa agua que tú ves ahí te haría pensar cuál es la fisiopatología que generó el daño que estás encontrando tú, ¿no? Entonces dices, esta ciudad está toda destruida de esta forma, las calles, qué sé yo, están con agua inundada, pero el mecanismo fisiopatológico fue un tsunami, ¿no? Entonces, el tsunami sería como la fisiopatología y la ciudad destruida es el patrón, ¿no? El patrón histopatológico, ¿no? La ciudad destruida con un poco de agua por ahí, ¿no? Entonces, eso es más o menos el correlato que les quiero decir, ¿no? Entonces, actualmente, ¿no? La clasificación no se basa en los patrones que tú encuentras, porque las ciudades pudieran estar destruidas de diversas formas y va a ser medio complicado saber exactamente por qué fue, ¿no? O entender la fisiopatología, mejor dicho. Por eso es que la clasificación actualmente se basa más en el problema fisiopatológico, ¿ya? Y entonces el problema fisiopatológico está acá. Apréndase, por favor, esto de acá. ¿Sí? No sé si quedó claro esto. ¿Se entendió o no se entendió? Este es un mensaje muy importante. Si entienden esto, me puedo dar por complacido con esta exposición. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, por favor? Bueno, o lo expliqué muy bien o nadie entendió. Espero que sea lo primero. Sigamos. Bueno, Doctor, acá está. Sí, ¿podría sí, sí, repetir dime, su dime. explicación anterior? No, no entendí. Perfecto. Mira, acá está otro gráfico, les puse porque ya me lo imaginaba. Entonces, existen, en general, se ha dividido en como que en una especie de 5 mecanismos fisiopatológicos de la glomerulonefritis. Puede ser complejos inmunes, puede ser un daño basal glomerular, anticuerpos antimembrana basal glomerular, ANCA, anticuerpos ANCA, por una disfunción de la vía del complemento, la vía alterna sobre todo, glomerulonefritis C3, ¿no? O glomerulopatía C3, mejor dicho, y asociado a un anticuerpo monoclonal, asociado a un anticuerpo monoclonal. Son las 5 principales mecanismos fisiopatológicos, ¿ok? Entonces, esta es la clasificación actual que se está sugiriendo. Todavía no es que sea consenso mundial, pero es lo que se está sugiriendo actualmente, ¿ya? Entender las glomerulonefritis y clasificarlas por su mecanismo fisiopatológico, ¿ya? Otro tipo es el patrón de daño o el daño en la histopatología, ¿no? Ahí tú puedes encontrar lo que tal vez ustedes encuentran en los libros antiguos. Oye, glomerulonefritis mesangial, oye, membrana proliferativa, oye, membranosa, ¿no? Ya, eso es la clasificación antigua, es la clasificación basada en la histopatología, que no es tan mala, no es que sea una mala clasificación, pero es mejor entenderla así porque esto es lo que realmente está pasando y sobre todo porque esto puede tener un tipo de tratamiento especial, ¿no?
En cambio, la histopatología pudiera ser que no, pudiera ser un poco más disperso y más diverso, ¿ya? Entonces, esto es, por ejemplo, un extracto de Lancet, de un review de glomerulonefritis, también lo clasifican, como les estoy mencionando, ¿no? En 5 mecanismos fisiopatológicos, ¿ya? Es actualmente, tal vez, la parte más usada, ¿no? Para la clasificación. Pero ya vuelvo a recordar que esa es una primera clasificación. También debe reportarse el tipo de patrón histopatológico, la severidad de la glomerulonefritis, hallazgos adicionales y si hay algo de cronicidad, ¿ya? Es lo que uno debería reportar como glomerulonefritis, ¿no? O sea, cuando uno pone el diagnóstico glomerulonefritis, mecanismo, por ANCA, mecanismo por, pausimune por ANCA, eh, patrón histopatológico membrano proliferativo o proliferativo puede ser, severidad, grado severo, cronicidad, tanto por ciento, tal porcentaje o tal puntaje de cronicidad, ¿no? Daño asociado, sí, daño túbulo intersticial, ¿no? Entonces, es el nombre completo, por así decirlo, de la glomerulonefritis. Ahora, otra forma de verlo, ¿no? Otra forma de ver la glomerulonefritis, otro tipo de clasificación, es esta de acá, ¿no? Basado un poco también en la fisiopatología, ¿no? Pudiera ser glomerulonefritis relacionada a infecciones, a autoinmunidad, miren que la clasificación cambia un poco, a alioinmune, ¿no? Alioinmune tiene que ver tal vez con los trasplantados, con los recién nacidos, autoinflamatorio, y esto tiene que ver un poco más con la parte genética, y relacionados a la gamapatía monoclonal. Miren que es otro tipo de clasificación, ¿ya? Como les digo, ahorita no es que haya un consenso súper marcado. Yo les recomiendo mejor esta de acá, es esta misma de acá, que es un poco más amigable y más entendible y más orientativa, ¿ya? Pero son tipos y como les digo, si uno se pone a revisar va a encontrar miles de clasificación. Pero es la que yo les recomendaría, ¿ya? Muy bien, rápidamente vamos a hablar de dos tipos de glomerulonefritis. No soy muy amigo de estas clasificaciones que les voy a exponer ahorita, porque ya les digo que debería ser esta la clasificación. Y hoy día, por ejemplo, deberíamos estar tocando el tema de glomerulonefritis asociadas a complejos inmunes y probablemente hablaríamos de todas estas de acá. Pero, eh, pues espero que el próximo año cambie un poco esto. Sin embargo, podemos hablar ahorita de glomerulonefritis membranosa y membrano proliferativa y un poco de asociadas a infección. Membranosa, ¿no? Se caracteriza porque hay un engrosamiento en la pared capilar glomerular o, en otras palabras, en la membrana basal glomerular, y que principalmente se debe a la formación de complejos inmunes debajo del epitelio visceral, es decir, de los podocitos, ¿no? En la cara externa de la membrana basal glomerular. Los complejos inmunes usualmente es de IgG o de IgA también puede ser y complemento, ¿ya? Estos complejos inmunes, esta reacción inflamatoria autoinmune va a generar proteinuria, va a generar una alteración de la membrana basal glomerular y esto conllevará proteinuria. Representa más o menos un tercio de todos los síndromes nefróticos en los adultos y recordar que la membranosa, la gran mayoría de las membranosas son idiopáticas, ¿ya? Ojo que acá hay que diferenciar tres términos. Hacemos un paréntesis. Enfermedad secundaria, enfermedad primaria y enfermedad idiopática. Las tres cosas son diferentes. Secundaria, hace un momento les dije, ¿no? Hay una enfermedad sistémica que empieza a dañar órganos y uno de estos es el riñón. Primaria quiere decir que el problema es exclusivamente renal, ¿no? Sea el que sea, pero el problema es renal, primario de riñón. Idiopático quiere decir que tú sabes que hay un daño que probablemente sea tal vez exclusivo renal, probablemente, pero no sabes cuál es el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Este daño o esta enfermedad que tú estás identificando no tiene nombre y apellido, ¿ya? Por eso le llamamos idiopático, ¿no? Entonces, la glomerulonefritis membranosa puede ser primaria idiopática o secundaria, ¿ya? Entonces, idiopática no se sabe, pues no encontramos nada, simplemente está dañado y ya está.
¿Cuál habrá sido la fisiopatología del mecanismo? No lo sabemos. Idiopático. ¿Okay? Se hicieron las pruebas, pero no se logró determinar. La glómula nefrítica membranosa es muy importante. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha descubierto algo muy interesante, ¿no? Se han empezado a descubrir antígenos o autoantígenos en el glomérulo que están asociados al glómerulo nefritis membranosa. Tal vez el más importante, y yo creo que definitivamente es el más importante, es el receptor de la fosfolipasa A2 de tipo M, ¿no? Este es un antígeno que se descubrió ya hace más de una década y que cambió mucho eh, todo lo que se sabía de glomerulonefritis membranosa. Antes se sabía que la gran mayoría eran idiopáticas, pero una vez que se descubrió este anticuerpo, este antígeno, perdón, y al anticuerpo que va contra el antígeno, se entendió que, oye, el mecanismo de estas idiopáticas, entre comillas, no era idiopática, era autoinmune en realidad, era lo que se creía, sí, el mecanismo era autoinmune, ¿no? Pero ya se logró reconocer al antígeno, ¿no? Y esto está presente prácticamente en el 70% de todos los casos de glomerulonefritis membranosa. Entonces, ya no es idiopática, ¿no? Es una glomerulonefritis asociadas a complejos inmunes. Ese es su mecanismo fisiopatológico. ¿Se dan cuenta? Sería una glomerulonefritis eh, por fisiopatología, por inmunocomplejos. ¿Ya? Y el antígeno sería el receptor de la fosfolipasa A2 de tipo M. ¿Ya? Sin embargo, se siguieron estudiando y se encontraron otros antígenos muy interesantes en la membrana basal glomerular. Por ejemplo, uno muy específico es el del antígeno contra el dominio de la trombospondina de tipo 1 que contiene 7A. Así ese nombre horrible le han puesto, pero ese es otro antígeno. Existen otros antígenos más, por si acaso. ¿Ya? Entonces, acá están, por ejemplo, los autoantígenos. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho que es una glomerulonefritis muy frecuente, muy común, predomina más en población masculina, puede darse a cualquier edad, pero usualmente se da entre los 50 y 60 años, ¿ya? Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico idiopático, ¿ya? La membranosa no es muy común en niños es más frecuente la glomerulonefritis a cambios mínimos. Y algo muy importante es la membranosa que tiene que ver y que se asocia mucho, mejor dicho, al tipo de tratamiento que yo voy a elegir para darle a estos pacientes, es su historia natural. Se sabe que más o menos un tercio de los pacientes hay una remisión espontánea. Escúchenlo bien, remisión espontánea, ¿no? Entonces, ¿para qué lo tratas si va a remitir espontáneamente? Usualmente remite espontáneamente en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Nosotros vamos a observar y no dar inmunosupresores, ¿ya? Así que tenerlo en cuenta. Porque ¿para qué darle inmunosupresores si un buen grupo va a remitir espontáneamente? Mira, mira lo que te estoy diciendo. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Sobrevivir a los 10 años es bastante aceptable en comparación a otras glomerulonefritis, ¿no? Vean, acá está el podocito, acá está la membrana basal glomerular, ¿ya? Este es el endotelio, ¿no? Se supone que acá está el vaso, ¿no? La célula sanguínea es el vaso, el lado capilar de los vasos glomerulares, ¿no? Acá está el epitelio, esta es la membrana basal glomerular y acá está el podocito. Y acá tienen sus proteínas, ¿no? El podocito, ¿no? Y aquí justamente está el receptor, el antígeno, que es el receptor contra la fosfolipasa A2 de tipo M, ¿no? El famoso PLA2R, ¿no? El receptor de la fosfolipasa A2. Entonces, esto está en toda la membrana del podocito y empiezan a haber anticuerpos. Estos anticuerpos, obviamente, van y localizan a su antígeno o autoantígeno, para ser más específico, y se van a formar complejos inmunes. Mira, acá están los complejos inmunes. Se depositan aquí por debajo y por fuera de la membrana basal glomerular, se empiezan a depositar. Esto genera un proceso inflamatorio, se activa complemento, genera daño. Acá que estaban las slips diaphragm se van a destruir y las proteínas van a empezar a filtrarse por acá. Se van a filtrar del lado vascular, ¿no? Hacia la cápsula de Bowman y esto va a seguir por el lado tubular, ¿no?
y van a salir de ahí las proteínas, ¿no? Obviamente en una fase más avanzada, esta membrana basal glomerular ya va a estar más engrosada, van a seguir filtrándose las proteínas, los complejos inmunes van a quedar embebidos acá en esta membrana basal glomerular. Mira cómo se va perdiendo estos procesos podistarios en los pies, y el podocito media cómo queda todo deforme sin pies, ¿no? Esto es glomerulonefritis membranosa, ¿ya? Hay un engrosamiento en la membrana basal, depósitos inmunes subepiteliales. ¿Por qué le dicen subepiteliales? Pues porque es el epitelio visceral, está acá por debajo del epitelio y por fuera de la membrana basal, ahí están los depósitos. No hay infiltración de otras células ni hay proliferación. La glomerulonefritis membranosa, por eso es una glomerulonefritis no proliferativa, ¿ya? Mecanismos: formación de inmunocomplejos in situ, como hemos visto en los gráficos, ¿ya? ¿Quién está injuriado? Injuriado también el podocito, ¿ya? Importante, el autoantígeno más importante descubierto con más sensibilidad y una muy buena especificidad es el anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa A2. ¿Ok? Pregunta de examen. Muy bien, en estos pacientes que tienen esta glomerulonefritis membranosa, remisión espontánea se ha visto en casi el 50% de los casos. Puede haber una disminución espontánea de proteinuria en los siguientes 6 meses. Entonces tengan mucho cuidado con esto, porque ¿para qué sobretratar si se va a mejorar el paciente? ¿Ya? Muy bien, ¿cuál es la clínica? Bueno, no todos dan síndrome nefrótico. Puede haber simplemente proteinuria aislada, asintomática, puede haber un poco de hematuria, puede haber un poco de hipertensión, puede haber un poco de hiperlipidemia. Algo importante, los eventos trombóticos, sobre todo trombosis venosa renal, que tiene una triada clásica, ¿no? No tan sensible, pero es una triada bastante específica, que suele ser hematuria, dolor y azoemia. Y tal vez lo más importante cuando hay una trombosis venosa renal va a ser la azoemia antes que las otras dos cosas, ¿no? ¿Y por qué se forman los trombos? Porque hay una hipercoagulabilidad, ¿no? Hay una pérdida de factores de la coagulación, sobre todo antitrombina 3, que va a aumentar tremendamente el riesgo de trombosis. Así que nunca se olviden de eso. Siempre digo cuando paso visita, glomerulonefritis membranosa, que debuta como síndrome nefrótico y que pierde grandes cantidades de proteína, tiene alto riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que dar anticoagulación profiláctica, ¿ya? Profiláctica. Y lo otro es que es raro que una membranosa progrese rápidamente, o que mejor dicho, que rápidamente baje la tasa de filtración en una membranosa. No es lo común, es raro. Y si ocurre eso, porque a veces he visto que ocurre en algunos pacientes que he tenido, busca por favor un evento trombótico, sobre todo trombosis venosa renal, ¿ya? Que se suele asociar a síndrome nefrótico. Mira, acá hay una diferencia entre la nefropatía membranosa primaria y la secundaria. Por ejemplo, la secundaria puede ser secundaria de lupus, y la membranosa primaria, por ejemplo, pues es la que hemos dicho que forma anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2. ¿Ok? Aquí está. Muy bien, pero de las causas secundarias hay miles, ¿no? Miles de causas secundarias de glomerulonefritis membranosa, ¿no? Están enfermedades autoinmunes como lupus, ANCA, artritis reumatoidea, Sjögren, IgG4. Pueden haber otras enfermedades renales coexistentes autoinmunes, enfermedades autoinmunes, infecciosas, sobre todo hepatitis B y hepatitis C y VIH son las más importantes. Neoplasias, sobre todo las hematológicas, aunque también pueden ser en tumores sólidos, fármacos, AINES sobre todo, antibióticos, ¿no? El otro punto importante, sales de oro, etcétera, ¿ya? Y después ya vienen enfermedades mucho más raras, ¿ya? La membranosa tiene toda una especie de historia natural de daño histopatológico, ¿no? Primero puede haber un depósito, ¿no? En el estadio 1 va a haber un depósito denso subepitelial, que es lo que estamos viendo ahí con la flechita. Ya cuando estamos en la fase 2 o en el estadio 2, van a ver los famosos spikes, ¿no? O las proyecciones que se van a ver, que son estas cosas de acá. Estos son los spikes, ¿no?
se van a ver en la histopatología. En la 3 ya hay un engrosamiento, empieza a haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular. Vamos a ver los depósitos inmunes rodeados, ¿no?, de un depósito. Y en el estadio 4 ya la membrana basal está sumamente engrosada, y además van a haber zonas lucientes irregulares, ¿ya? Son los estadios clásicos de la historia natural de una glomerulonefritis membranosa. Anticuerpos, pues acá lo que caracteriza, y una vez quise pedir un paciente, pero está muy caro, casi 2.000 soles, anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa A2, pero sería espectacular que siempre lo intentemos usar, sobre todo porque se está viendo que tiene un correlato con la historia natural de la enfermedad y con el tratamiento también. Entonces, no está descabellado hacer un dosaje de anticuerpos antifosfolipasa A2, ¿no? Porque puede servir para monitoreo y también para pronóstico, ¿ya? Y pregunta de examen, sobre todo asociado a inmunoglobulina G de tipo 4, IgG4, ¿ya? Tenemos que hacer una evaluación general a nuestro paciente con glomerulonefritis, buscar otras enfermedades, buscar asociación con fármacos, es todo un estudio, ¿no? Y después de esto se va a ver una estratificación del riesgo y va a basarse principalmente en la tasa de filtración glomerular, en la proteinuria y en la albúmina sérica, ¿no? Son los 3 marcadores que vamos a evaluar casi siempre para ver si un paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo. Mira cómo acá en el paciente de alto riesgo estamos metiendo, ¿qué cosa? El anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa 2, porque también es de pronóstico, ¿no? Es de pronóstico. Muy bien, y según este riesgo, tú puedes determinar qué es lo que vas a hacer con tu paciente, ¿no? Si es de bajo riesgo, probablemente observes, probablemente solamente sea una observación de tu paciente. Si es riesgo moderado, bueno, puedes optar por un tratamiento no tan intenso, ¿no? Puedes darle rituximab, puedes también observar, no está mal, puedes dar inhibidores de la calcineurina y tal vez por ahí un poco de corticoides. Pero cuando el paciente ya es de alto riesgo o de muy alto riesgo, ya acá tienes que actuar de todas formas. O usas rituximab, o también puedes utilizar ciclofosfamida más corticoides, o un inhibidor de la calcineurina más rituximab. Y si es de muy alto riesgo, ya aquí no lo piensa, dice, ¿sabes qué? Corticoides más ciclofosfamida, ¿no? Usualmente en los hospitales llegan los pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo, ¿ya? Porque usualmente tienen la tasa de filtración un poco alterada, tienen grandes cantidades de proteinuria, se pierde por vía renal y la albúmina suele estar en el suelo, ¿no? Entonces, usualmente damos, pues, en hospitalización corticoides con ciclofosfamida, o si no, lo otro que usamos bastante es inhibidores de la calcineurina con rituximab, ¿ya? Recordar que la ciclofosfamida, si bien es cierto, es muy bueno en membranosa, hay una buena respuesta con glomerulonefritis membranosa, el problema es que es bastante tóxico, ¿no? Es por esto que no solamente está reservado para pacientes que tienen alto riesgo o muy alto riesgo. Muy bien, antes que se me duerman, vamos a pasar rápidamente a glomerulonefritis membrana proliferativa e infecciosa ya para terminar. ¿Qué tengo que esperar de la membrana proliferativa? Primero que cuando hablemos así de membranosa y membrana proliferativa, estamos hablando de un patógeno histopatológico, es decir, que puede ser primario o secundario, ¿no? Y esta glomerulonefritis sí es proliferativa, ¿ok? Por algo le han puesto el nombre de membrana proliferativa. ¿Por qué es proliferativa? Porque hay una hipercelularidad. ¿De qué cosa, doctor? De cualquier cosa, de cualquier tipo de célula. Puede ser proliferación mesangial, endocapilar, extracapilar, pueden haber ahí neutrófilos, linfocitos, puede haber de todo. Entonces hay que tener cuidado, proliferativa, hipercelularidad. No es tan común, representa 7% de todas las glomerulonefritis, más frecuente en niños, sobre todo las severas. Y ahí, pues, clásicamente ha sido dividido en 3 tipos, ¿no? Según su patrón histopatológico, ¿no? Membrana proliferativa de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. Pero a medida que fueron pasando los años, pues se dieron cuenta que la tipo 1 se asociaba mucho a cierto tipo de patologías, la tipo 2 a otra y el tipo 3 a otra patología, ¿no? ¿Cómo vamos a ver acá? A ver, antes que se me pase esto, ¿dónde está?
para no perder, para que el concepto quede claro. ¿Dónde está ese gráfico? Ajá, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, acá no lo tengo, sin embargo. ¿Dónde está? No está por aquí, no está. ¿Dónde está? Ya. Bueno, la glomerulonefritis de tipo 1, ¿no? Membrana proliferativa de tipo 1, es más frecuente en niños. Los depósitos de los inmunocomplejos van a ser subendoteliales y mesangiales, ¿ya? Entonces, esta glomerulonefritis 1 y 3 en realidad tienen un casi mismo mecanismo fisiopatológico y se debe a que es mediado por inmunocomplejos, ¿ok? Cuando uno, cuando uno encuentra este hallazgo histopatológico membrano proliferativo y le hace la inmunohistoquímica, le hace la tinción con inmunohistoquímica y presenta positividad para inmunoglobulina como sin complemento, automáticamente tú haces el diagnóstico que es una glomerulonefritis membrana proliferativa mediada por por inmunocomplejos. ¿Ok? Es el primer patrón, 1 y 3. Histopatológicamente 1 y 3. Entonces, como es mediada por inmunocomplejos, tú dices, oye, esto puede ser por enfermedades autoinmunes, puede ser por infecciones, puede ser idiopática también si no encuentro nada, o puede ser por gamapatías monoclonales que también pueden asociarse con inmunocomplejos, ¿ya? Pero es menos frecuente. Ahora, ¿qué pasa si encontramos la membrana proliferativa de tipo 2, ¿no? Hay un depósito denso en la membrana basal glomerular. Entonces, aquí ya es un problema del complemento. Ya no es inmunocomplejo, sino el problema es de complemento. Y no sé si les mencioné, pero les dije que el complemento existe en tres vías. La vía clásica del complemento, que es activado por inmunoglobulinas. La vía de las lectinas, que es activada por ciertas proteínas de ciertos gérmenes. Y la vía alterna del complemento, que es una vía que no está activa, mejor dicho, que no la activa nadie porque está permanentemente activa. Y como está permanentemente activa, hay proteínas estimuladoras y inhibitorias, estimuladoras e inhibitorias. Y esto está sumamente regulado, homeostático, controlado. ¿Qué pasa si de pronto aparece una disrupción, un anticuerpo que bloquea alguna proteína estimuladora o inhibidora? Pues te fregaste. ¿Por qué? Porque se va a empezar a sobreactivar la vía alterna del complemento y va a empezar a generarse daño, ¿no? Una expresión de esta gran enfermedad son las glomerulonefritis o la glomerulopatía, mejor dicho, C3, ¿no? Que cuando tiene la membrana basal muy engrosada, muy densa, vamos a llamarla como enfermedad de depósito denso, ¿no? Que es esta de acá, ¿ya? Que puede ser C3 positivo o C3 negativo. Y cuando solamente encontramos C3 y tal vez histopatológicamente no hay un engrosamiento importante en la membrana basal glomerular, pues la vamos a llamar glomerulonefritis C3, ¿ya? Entonces, tenemos la C3 por enfermedad de depósito denso en la membrana basal glomerular, donde lo que caracteriza es que está bastante engrosada la membrana basal glomerular y aparte se tiñe para C3, enfermedad de depósito denso C3. Pero cuando la membrana basal glomerular no está engrosada, ¿no? Pero pinta la inmunohistoquímica para C3, vamos a llamarla esta enfermedad glomerulonefritis C3. ¿Y qué pasa si el patrón sigue siendo membrana basal glomerular, pero no pintó para inmunoglobulinas ni para C3 y no pintó para C3 para complemento? Todo es negativo para IgG y negativo para C3, entonces tienes que ponerte a buscar otras enfermedades, ¿no? Otros mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Tal vez hay un daño secundario a otra enfermedad, ¿no? Y por ejemplo, que tendrías que buscar síndromes antifosfolipídicos, microangiopatías trombóticas, ¿no? Por ejemplo, anemia hemolítica microangiopática, una anemia, una sickle cell, o alguna otra enfermedad, tal vez un poco más vascular, no tanto glomerular, ¿no? Pero que genera un daño igualmente.
¿ya? Genera un daño, pero que no es principalmente mediada por tal vez por inmunocomplejos o por complemento. Muy bien. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos mediados por inmunoglobulinas, por inmunocomplejos, mediadas por complemento o por otros procesos inmunes, ¿no? Como por ejemplo síndrome antifosfolipídico, anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Microangiopatías trombóticas también, etcétera, ¿ya? Tenemos que ponernos a buscar alguna causa secundaria de esta glomerulonefritis membrana proliferativa, y ahí están las infecciones, hepatitis B, hepatitis C, VIH, que VIH no es tan frecuente, pero sí es una causa. Algo que muchas veces vemos es endocarditis, que es una enfermedad infecciosa, pero que tiene manifestaciones de autoinmunidad y no se queda atrás las glomerulonefritis membranas proliferativas asociadas a endocarditis, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, y bueno, esto es lo que les comentaba hace un rato, las vías del complemento, las vías de las lectinas, que son proteínas de los gérmenes, la vía clásica, que es activada por los anticuerpos, ¿ya? Está activada por anticuerpos, está activada por proteínas de las lectinas de los gérmenes, y esta es la vía alterna, que es una vía que está constantemente activada, pero es regulada por proteínas estimuladoras e inhibidoras, ¿ya? Glomerulopatía C3, ya hemos conversado, que puede ser depósito denso o glomerulonefritis C3, ¿no? Dependiendo si está bastante engrosada la membrana basal glomerular, ¿ya? Por depósito denso o glomerulonefritis C3. Y para terminar, vamos a mencionar un par de diapos de glomerulonefritis asociadas a infecciones. La glomerulonefritis asociada a infección puede darse en dos contextos, que la infección está aguda en ese momento, está ocurriendo en ese momento el proceso infeccioso, o que el proceso infeccioso pues ya pasó, ya tiene su tiempo. Usualmente, cuando el proceso infeccioso ya pasó, se le llama glomerulonefritis postinfecciosa, ya pasó la infección, ya desapareció el proceso infeccioso, pero aparece la glomerulonefritis, ¿ok? Es como que tuviste una infección hace unas semanas atrás o hace unas semanas atrás y de pronto empieza el daño glomerular, ¿ok? Por eso le llaman glomerulonefritis postinfecciosa, ¿ya? Usualmente se presenta en 1 a 6 semanas luego de que ya pasó la infección, se resolvió la infección, empieza esta glomerulonefritis. Usualmente el germen más asociado a esto es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Ya sea una infección faríngea o una infección de herpes. Bastante frecuente en niños y en adultos, sobre todo después de los 60 años, ¿ya? La mayoría suelen ser subclínicos, ¿ah? El patrón es un patrón proliferativo, sobre todo endocapilar. Y la inmunohistoquímica va a pintar para IgG y C3. Muy bien, esta es asociada a estreptococo beta hemolítico del grupo A postinfecciosa. Doctor, ¿y existe alguna infecciosa activa? Sí, sobre todo se asocia a Staphylococcus aureus y sobre todo, algo muy claro, endocarditis infecciosa. Pero cuando esta infección es activa no suele ser una infección aguda, es decir, no vas a ver una glomerulonefritis en una infección que tiene 2 o 3 días de infección, no. Al menos debería pasar una semanita. ¿Por qué una semanita, doctor? Porque tienes que darle tiempo que se formen los anticuerpos. Los anticuerpos no se van a formar de manera considerable los primeros días. Desde el primer día se forman anticuerpos, ¿ah? Pero pues es poca cantidad. Cuando llegan a un número importante de anticuerpos, sobre todo es a partir del 5.º o 7.º día. Entonces, por eso la infección que se asocia a estos problemas glomerulares suelen ser infecciones subagudas o crónicas. Una subaguda o crónica clásica, la endocarditis, ¿no? Y sobre todo asociado a Staph aureus, ¿no? También puede ser Streptococcus viridas, mutans, etcétera, o bacterias del grupo Hassel, ¿no? Otras infecciones subagudas, no solamente endocarditis, pueden ser abscesos, ¿no? Abscesos pulmonares, infecciones de catéter. Yo, por ejemplo, he visto mucha
Muchos pacientes con flebitis tienen su CBC, se están dializando y tienen semejante trombo infectado y están haciendo bacteremias y hacen sus problemas glomerulares, ¿no? A veces, por otras, bueno, en pacientes, por ejemplo, que tenemos con NPT, ¿no? Que es nutrición parenteral total, o tienen el catéter, por ejemplo, por otras razones, por ejemplo, una plasmaféresis, etcétera, ¿no? Ahí podemos ver esto. Lo otro que también se puede ver es bueno, lo otro importante es que es muy frecuente verlos en pacientes con diabetes mellitus o usuarios de drogas parenterales. Tal vez en nuestras latitudes no es muy común, pero sí es más frecuente, por ejemplo, en el extranjero, donde usualmente utilizan otro tipo de droga parenteral, tipo, por ejemplo, no sé, heroína u otras drogas parenterales, ¿no? Entonces ahí podemos ver también glomerulonefritis asociadas a infecciones, sobre todo Staph aureus, ¿no? ¿Ya? El espectro clínico va desde síndrome nefrítico hasta glomerulonefritis rápidamente progresiva y el C3 suele estar bajo, ¿no? Hay depósitos de inmunocomplejos en la pared capilar. Nuevamente se activa el complemento. ¿Por qué? Porque los anticuerpos activan complemento, como ya les mencioné. El patrón es proliferativo completamente. Muy bien, pero acá les pongo un ejemplo de todas las infecciones que pudieran asociarse a glomerulonefritis infecciosas, ¿no? Usualmente, ya les digo, puede ser esto o posinfeccioso o con una infección activa, pero subaguda o crónica, ¿ya? Muy bien, yo creo que acá hemos terminado, espero que les pueda haber ayudado en algo. No sé si por ahí tienen alguna duda o pregunta final, por favor. Delegado, ¿alguna pregunta, duda?